Desde la asunción del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, hay una presión muy fuerte sobre el tipo de cambio, que generó varias corridas. ¿Hay una relación entre esto y una mayor inflación? Bueno, sí, obviamente, es lo mismo que estábamos discutiendo recién. Lo que quieren hacer es una corrida cambiaria. Y la corrida cambiaria se hace de la siguiente manera. La corrida cambiaria lo que te tratan de hacer es generar una máxima devaluación de la moneda nacional, subir el tipo de cambio. Pero ¿quiénes son los que quieren una máxima devaluación de la moneda nacional? Lo mismo que dijimos recién, los sectores ligados a las exportaciones de bienes, porque ganan más plata exportando que vendiéndola al mercado interno. ¿Y cómo te hacen la corrida cambiaria? Ejemplo, hubo el gran invento del silo bolsa. ¿Qué permite el silo bolsa? El silo bolsa te permite a vos mantener el grano sin que te entre humedad, por lo tanto mantener la calidad del grano durante 2-3 años. Entonces, ¿cómo te genera la corrida cambiaria? Te guardan la producción de grano en los silo bolsa, no exportan, no liquidan los dólares, por lo tanto reducen la oferta de dólares. Pero por otro lado, a través de los medios de comunicación, salen todos los economistas del establishment, ejemplo Tomás Goulart, Sturzenegger, Melconian, a decir que el gobierno tarde o temprano va a tener que devaluar. Si yo todos los días en los medios de comunicación digo que tarde o temprano el gobierno va a tener que devaluar, ¿qué sale a hacer la gente? Sale a comprar dólares. Entonces te genera una presión de demanda de dólares, te reduzco la oferta de dólares porque no te exporto los granos, te lo guardo en silo bolsa. ¿Y qué te quiero obligar? Te genero la corrida cambiaria para ver si puedo obligar al gobierno nacional a devaluar el tipo de cambio oficial. Y ahí recién, cuando te obligo a devaluar, salgo a exportar, traigo los dólares y los liquido, pero con un tipo de cambio más alto, entonces aumentar la renta agraria. Pero ¿qué generas con una maxi devaluación como quieren los tipos? Que suban los precios. Entonces, ¿qué es una maxi devaluación? Una transferencia de ingresos de las clases medias y los sectores populares a los sectores agroindustriales exportadores. ¿Cómo? Le aumento la rentabilidad de las exportaciones a costa de la suba de los precios internos, que es la pulverización del salario real y los ingresos reales de los argentinos. Por eso el gobierno nacional lo que hace es resistir a toda corrida cambiaria y a toda maxi devaluación, porque sabemos que eso es una transferencia de ingresos. Pero los tipos juegan fuerte. Y tienen obviamente los instrumentos para jugar fuerte, porque son los generadores de dólares, los grandes generadores de dólares en la Argentina, y lo saben. Por eso acopian, por eso guardan, no exportan y no liquidan, a ver si te obligan a maxi. Por eso siempre que se cosecha la producción, vas a ver una corrida cambiaria. Y ahí depende de la fortaleza del gobierno nacional para resistir la corrida cambiaria, ¿sí? Como por ejemplo, tener reservas en el Banco Central, para poder resistir, etcétera, etcétera, etcétera. Se está rompiendo la dependencia de esto de que el único ingreso de dólares se da por las materias primas. La industria genera consumo interno, pero no genera divisas. Sí, lo que pasa, a ver, vos tenés dos cosas. Hoy vos, ¿qué es lo que mayor exporta la Argentina? Manufactura de origen industrial. Esto es claro. Vos tenés 4 componentes de las exportaciones: manufactura de origen industrial, manufactura de origen agropecuaria, manufactura de origen industrial cuando exportás el auto, manufactura de origen agropecuaria cuando exportás el aceite de soja, productos primarios, el grano, y después combustible. Hoy la participación más grande la tiene la manufactura de origen industrial, que estás exportando bienes industriales. ¿Cuál es el problema? Que la industria es deficitaria en sí misma. O sea, más allá que exporte mucho, es más lo que importa que lo que exporta. ¿Se entiende? Entonces, es estructuralmente deficitaria. Por lo tanto, siempre la industria es demandante de dólares, no es generadora de dólares. Y eso pasa siempre en todo proceso de industrialización de cualquier país. ¿Cuál es la diferencia con el agro? Que el agro es superavitario en términos de dólares. El agro exporta, pero importa muy poco. Entonces, superavitaria, con lo cual el agro es estructuralmente generadora de dólares. Ahora, ¿qué necesita un proceso de industrialización en todo país, particularmente en la Argentina? Que esa generación de dólares por parte del agro financie el déficit comercial de la industria para profundizar el proceso de industrialización. Mientras tanto, ¿qué tenés que ir haciendo? Que ese sector industrial que es deficitario en términos comerciales sea cada vez menos deficitario.
¿Cómo? Profundizando el proceso de industrialización. Entonces, si ahora importamos la máquina, que en 10 años esa máquina la produzcamos en la Argentina. Pero para profundizar el proceso de industrialización necesitamos los dólares que genera el sector agropecuario. ¿Cuál es el problema? Que el sector agropecuario no quiere financiar el proceso de industrialización porque no le interesa que haya consumo en la Argentina, solo quiere exportar y vender para exportar. Entonces siempre fue históricamente en la Argentina la puja de por qué la Argentina nunca logró un proceso sólido de industrialización como lograron sí otros países, porque siempre tuvo un sector agropecuario que pudo impedir todo el proceso de industrialización. Por lo menos se generaba, pero lo impedía. Digo, el golpe de Estado del 55 a Perón es estos sectores que querían impedir la profundización del proceso de industrialización de la economía argentina. El conflicto por la resolución 125 era el sector agropecuario cortando la ruta porque quería impedir de vuelta la profundización del proceso de industrialización de la economía argentina porque no quieren financiarlo con los dólares que ellos generan. Y ese siempre fue el debate interno en la Argentina. Vos nombraste la soja, ¿no?, como factor, ¿no?, del problema en la Argentina de los precios. Ahora también en el común popular se dice que este gobierno fomenta la soja para poder tener dólares, si no, no tendría dólares. Sí, no, eso es falso, porque si no, no me podrías explicar la resolución 125, que era retenciones móviles a la soja para bajarle la rentabilidad relativa a la soja. Si el gobierno no está en contra de la soja, es claro, porque necesitamos producción de soja y además nos hace, tener soja para exportar, para generar divisas, que como digo, que después permita financiar el proceso de industrialización de la economía argentina con esos dólares, es buenísimo. Ahora lo que necesitamos es un equilibrio en la producción de alimentos del campo argentino, porque si yo lo único que voy a producir es soja, nos va a generar un problema en términos de precios. Capaz que genere una gran cantidad de divisas, pero ¿quién lo va a financiar esa cantidad de divisas? La clase obrera con el aumento de precios de los alimentos. Entonces lo que pretende el gobierno es equilibrar las producciones del agro para poder generar soja para exportar, para generar las divisas necesarias para financiar el proceso de industrialización, pero también que se produzcan los alimentos que los argentinos consuman para tener alimentos a precio barato. Y buscamos eso. La resolución 125 en gran parte era eso, por eso era retenciones móviles a la soja y bajar las retenciones a los otros productos, como por ejemplo el maíz y el trigo. ¿Para qué? Para equilibrar la rentabilidad relativa. ¿Cuál es el problema? Que la rentabilidad relativa de producir soja está acá y la rentabilidad relativa de producir los otros productos que los argentinos consumen están acá. Entonces el tipo va a producir siempre soja. Ahora, si vos equilibras la rentabilidad relativa, podés generar que haya soja, pero que hayan los otros productos. Ahora, hay dos maneras de equilibrar la rentabilidad relativa. Bajarle la rentabilidad relativa a la soja, ¿se entiende? ¿Con qué? Con retenciones, porque el 92% de la soja es para exportar. O, si no podés bajar la rentabilidad relativa de la soja, ¿cuál es la única manera de aumentar la rentabilidad de los otros? ¿Pero en qué se traduce eso? En aumento de precio de la carne, del pan y de los productos que nosotros consumimos. ¿Se entiende? ¿El país necesita hoy volver al mercado de capitales por dólares frescos? Es decir, sí, a deuda. La deuda, yo como digo siempre, la deuda externa no es mala ni buena en sí misma. La deuda, dependiendo de dos cosas. Primero, el nivel de endeudamiento. Tiene que ser un nivel de endeudamiento razonable. Y segundo, si yo soy una pequeña y mediana empresa y quiero producir más, me tengo que comprar una máquina. Para comprar una máquina yo no tengo la plata, ¿qué hago? Como pyme. Voy a un banco, saco un crédito, ¿qué me estoy haciendo? Me estoy endeudando, y vos decís, pésimo, no. Compré la máquina, produzco más, con eso vendo más, genero la capacidad de repago, pago el crédito, no tengo más la deuda y tengo la máquina. Entonces, esto que pasa para una pequeña y mediana empresa también pasa para los países. Ahora, ¿qué fábrica o qué empresario va a tomar un crédito para cerrar su fábrica? Vos decís, está loco. No genera la capacidad de repago, lo que va a generar es que vas a estar dependiente del banco y además tarde o temprano vas a caer en default. Por lo tanto, vos fíjate, en la década del 90 nos endeudamos
para desindustrializar la economía argentina, con lo cual es lo mismo que un empresario toma un crédito para cerrar su fábrica. Una locura. Estábamos atados al sistema financiero internacional, pero además no generamos la capacidad de repago y por lo tanto Rodríguez A declaró el default porque no teníamos cómo pagarlo. Ahora, si vos me decís, mira, saco un crédito para generar un crédito internacional, para generar la represa en Santa Cruz, que me va a generar un aumento de producción energético, que me va a permitir reducir las importaciones de energía y por lo tanto lo que tengo que pagar después del crédito con dólares, el crédito, la deuda que tome para generar la represa, me lo voy a ahorrar con creces de lo que voy a reducir las importaciones de energía en la Argentina. Y vos me decís, ¿está mal o bien eso? Está bueno. Entonces, si yo me endeudo en términos razonables, pero además para invertir en infraestructura necesaria para aumentar la producción de productos que importo, no está mal, está bueno. A principios de los 80 se hablaba de un club de deudores, digamos, porque todos los países periféricos tenían el mismo problema que era la deuda. Claro. En los 90 o 94 nadie hablaba de un club de deudores porque el único endeudado en generar una deuda que lo llevó a la crisis fue la Argentina. ¿Cuáles fueron las causas de ese endeudamiento que lo lleva al default de 2001? Bueno, claro, vos sostuviste un modelo de convertibilidad del 91 al 2001, es decir, durante 10 años, manteniendo el tipo de cambio 1 a 1. Todos saben que para que un peso valga un dólar, la productividad de la economía argentina tiene que ser más o menos parecida a la productividad de la economía norteamericana. Todos sabemos que esto no es así. Entonces, ¿cómo haces para mantener un ficticio 1 a 1, un peso, un dólar, que te genera que para los argentinos era barato veranear en el extranjero, pero además los productos importados eran baratos con el 1 a 1. Ahora, tanto que los argentinos salgan al extranjero a veranear como importar el producto barato, salía dólares. ¿Y dónde conseguíamos esos dólares para financiar el ficticio 1 a 1, para que los argentinos salgan a veranear a los extranjeros y para poder importar productos importados baratos? Bueno, había una manera, que el Estado Nacional se endeudara en el extranjero y traiga esos dólares baratos a la economía argentina para mantener el ficticio 1 a 1. Lo hicieron de dos maneras, Cavallo y Menem, y después de la Rúa. Lo hicieron a través de la venta del patrimonio público y las privatizaciones a empresas extranjeras que venían con los dólares, y segundo, como eso no alcanzó, a partir del endeudamiento público externo, es decir, el Estado argentino endeudándose en el extranjero, trayendo los dólares, que después se iba, porque los argentinos iban a veranear al extranjero o porque se compraban productos importados con dólares. Y financiaste el 1 a 1 a partir del endeudamiento externo argentino. Pero ¿con qué agravante? Con que si importás barato, desindustrializar la economía argentina, quiebran las pequeñas y medianas empresas, el argentino se queda sin trabajo. Por lo tanto, vos aumentaste la deuda externa de 65.000 millones de dólares a 140.000 millones de dólares en el 2001 para financiar el ficticio 1 a 1, desindustrializar la economía argentina, generar desempleo y pobreza, con lo cual no generaste la capacidad de repago y por eso en el año 2002 Rodríguez A lo que hizo es declarar el default unilateral, el impedimento de pagar la deuda, porque no generaste la capacidad de repago, porque lo único que hiciste es endeudarte para mantener una fiesta. La fiesta de veranear en el extranjero, la fiesta de importar productos baratos extranjeros y la fiesta financiera de los grandes bancos que se llenaron de plata en el modelo de convertibilidad. Esa fiesta duró 10 años. Como toda fiesta, en algún momento la tenés que pagar. El problema de la fiesta en los países es que se paga con desempleo y pobreza. Y eso fue el 2001. La otra vez lo escuchaba a Aldo Ferrer diciendo que no había que caer en la trampa del dólar barato de la convertibilidad. Ahora, la inflación no se come, no deteriora la competitividad del tipo de cambio. Por eso lo que vos tenés que ir haciendo es ajustar el tipo de cambio en forma moderada, no con maxi devaluaciones, no con saltos, sino pequeñas devaluaciones, para ir sosteniendo el tipo de cambio y después ir controlando la suba de precios a través de distintas políticas económicas. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que vos tengas un tipo de cambio competitivo a partir de pequeñas devaluaciones, de pequeño acomodamiento del tipo de cambio, más empezar a desacelerar la suba de precios. Y bueno, por eso que el gobierno nacional lanza políticas como la de precios cuidados o otras políticas que lanza el gobierno nacional para contener la suba de precios y con pequeños acomodamientos del tipo de cambio vos lo que necesitas generar es un tipo de cambio competitivo y además que la suba de precios no te coma esa competitividad del tipo de cambio. Ese es el acertijo.
Porque si vas al tipo de cambio barato como en los 90, vas a una desindustrialización y a un desempleo. Ahora, si vas a saltos muy altos del tipo de cambio, a máximo de evaluaciones, vas a una transferencia de ingresos de los sectores populares de la clase media a los sectores agroindustriales exportadores. ¿Cuál es el acertijo? Generan un tipo de cambio competitivo sin saltos bruscos y al mismo tiempo, obviamente, conteniendo la suba de precios en la Argentina. Y eso es lo que se vino haciendo y lo que se está haciendo. La pelea con los fondos buitres y los aliados locales, ¿no? ¿Pone en riesgo el modelo económico? No, la verdad que no. Lo que sí genera es un estado de confusión, obviamente fogoneado por los medios de comunicación. ¿Para qué? Para iniciar una nueva corrida cambiaria en la Argentina. Entonces lo más grave no es el debate del tema de los fondos buitres y eso, porque la verdad que la Argentina la presidenta lo viene resolviendo desde mi punto de vista excelentemente bien. El tema es la utilización de los temas del fondo buitre, del fallo Griesa, por los grupos internos concentrados que nuevamente utilizan este estado de confusión y de pánico, de generar pánico en la sociedad argentina para iniciar una nueva corrida cambiaria en la Argentina. Entonces, me parece que lo más grave que tenemos son los fondos, los buitres internos que apuestan al estado de confusión, al pánico del argentino para que el argentino salga corriendo a demandar dólares para nuevamente generar una nueva corrida cambiaria, a ver si pueden obligar al gobierno nacional a generar una máxima devaluación de la moneda nacional. Pero la realidad es que está más en ese efecto que en lo que pueden generar los fondos buitres, porque, a ver, los fondos buitres podrían haber generado un desastre si hacíamos lo que Macri y Massa quería, que ir y pagar, o sea, hacerle caso a Griesa. No terminaron generando un desastre porque la que gobierna la presidenta y tomó la decisión clave de no hacer eso. Porque si nosotros hubiéramos hecho caso al juez Griesa y le hubiéramos pagado los 1.600 millones de dólares a los fondos buitres, después por el 6% del restante de los holders se hubieran transformado en 15.000 millones de dólares. Y por la cláusula Rufo, el 93% de los holdings hubieran reclamado que le paguemos lo mismo que los fondos buitres y se hubieran transformado en piso en 155.000 millones de dólares con reserva del Banco Central de 28.000 millones de dólares. Si hubiéramos hecho lo que Macri y Massa nos decían, hubieran llevado al país al default. No fuimos a eso por una decisión acertada de la presidenta de cómo gestionar el tema de los fondos buitres. Una vez, cuando vieron que nosotros salíamos bien del problema del fallo de Griesa, los buitres internos empezaron a apostar al estado de confusión para la corrida cambiaria e intentar obligar al gobierno nacional a generar una máxima devaluación. Hoy estamos más en esa disputa interna que con los fondos buitres en el jugado de Griesa. ¿Es posible romper la dependencia con el dólar? Esa necesidad siempre de tener que recurrir al dólar para la industrialización. Sí, vos podés tener cada vez más independencia del dólar a la hora de industrializarse, pero nunca es totalmente. Porque el dólar es la moneda internacional, por lo tanto hay muchas cosas que la economía argentina necesita para desarrollarse que implican dólares. Vos necesitas, para tener más industria necesitas importar máquinas, son dólares. Vos para seguir industrializando necesitas importar energía, salvo que en 5 años empiece a producir vaca muerta y no discutimos más el tema del dólar en la Argentina. Porque si las estimaciones son que en vaca muerta tenés 22 PBI argentinos, lo que vas a tener es el problema de sobrante de dólares y no de falta de dólares. Entonces, si nosotros pasamos esta coyuntura y empezamos a producir vaca muerta, que por eso, como dijo la presidenta, ya te está hablando de la Arabia Saudita americana, latinoamericana, no vas a tener más discusión del tema del dólar, obviamente si YPF es nacional. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque el nivel de exportación que te va a generar vaca muerta, te vas a poder independizar de la generación de dólares del sector agropecuario. Entonces el sector agropecuario ya no te va a poder hacer una corrida cambiaria. Porque si ellos no quieren exportar, vas a exportar energía y te vas a generar los dólares necesarios para financiar el proceso de industrialización. Por eso que la apuesta nuestra tiene que ser vaca muerta. Vaca muerta y otros lugares que se están encontrando. Pero obviamente, por eso también van por eso. Porque sabe que todo gobierno, que no sea el de Cristina, están en condiciones de entregar a YPF y a vaca muerta. Y ahí sí, de vuelta, te van a manejar los recursos energéticos y la alimentación. ¿Se entiende? Entonces estamos en eso. ¿Cuáles serían, a tu criterio, los principales logros en el tema económico de este gobierno, de este proceso kirchnerista? Bueno, son bastantes.
En primero, retomar la senda de la industrialización que la habíamos perdido del 76 al 2003. Creo que todo país que uno dice desarrollado, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, son países industrializados, no son exportadores de soja. China ahora quiere ser un país desarrollado y ¿a qué apuesta? A industrializarse. Entonces, haber recuperado la senda de industrializarse es el primer fenómeno buenísimo que este gobierno empezó a generar. La idea, como dijo alguna vez la presidenta, tener un parque industrial por municipio. ¿Por qué queremos industrializar? Porque sabemos que lo único que genera trabajo es la industria. Y además los avances tecnológicos más importantes están en la industria, no están en el agro. Entonces, por eso que todo país que quiere ser desarrollado ha puesto un proceso de industrialización. Ahora, queremos industrializar, pero que no lo financie la clase obrera. Porque China hoy se está industrializando, pero lo está financiando la clase obrera con salario bajo. Entonces, ¿cuál es la apuesta del kirchnerismo? Sí industrializar, pero que no lo financie la clase obrera. Entonces, ¿a qué apostamos? A también industrializar con distribución progresiva del ingreso. Por eso que vos industrializás con un conjunto de políticas de ingreso que van de, como dijimos, de volver a las paritarias hasta la convención del salario mínimo y vital y móvil, hasta la asignación universal por hijo, hasta los 2 aumentos jubilatorios. Ese conjunto de políticas de ingreso te permite industrializar, pero que no lo financie la clase obrera, por lo tanto, al mismo tiempo industrializar, generar distribución del ingreso. Entonces, ¿qué estás haciendo? Industrialización con generación de puestos de trabajo y distribución progresiva del ingreso. Decirlo es fácil, hacerlo es difícil. Y lo venimos haciendo desde el 2003. ¿Y por qué es difícil? Porque hay sectores concentrados relacionados con el campo y relacionados con la finanza que ese modelo no lo quiere. ¿Por qué? No por una cuestión de... No lo quieren porque ganarían más plata en otro modelo. Entonces lo que vos tenés, más que una discusión en términos de teoría económica o de economía, es una fuerte disputa política de hacia qué modelo va. Nosotros lo que tenemos es cada vez más concentrado la disputa de dos modelos económicos que es la misma disputa de que la Argentina es la Argentina. O vamos a un modelo de reindustrialización con inclusión y distribución del ingreso, o vamos a un modelo sojero exportador relacionado con la finanza. Los resultados sociales van a ser distintos. Si vas por este, vas a tener reducción de desempleo y pobreza. Si vas por este, vas a tener aumento de desempleo y aumento de la pobreza. Ahora, en elecciones, la disputa de modelos económicos se resuelve electoralmente. Y eso, desde mi punto de vista, es lo que vamos a elegir el año que viene los argentinos. O profundizamos esto, o vamos al modelo sojero agroindustrial exportador relacionado con la finanza. Y eso es lo que vamos a tener que decir los argentinos el año que viene.